Siempre es un gusto tener aquí en el estudio a la doctora Mercedes Poiré, ella es directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, porque siempre nos traes, doctora, estudios muy interesantes con respecto al comportamiento de los jóvenes en este país, y hoy traes unos datos pues que son de tomarse muy en cuenta, ¿no? Fíjate que sí, Pati, muchísimas gracias por recibirnos. Nos encanta Bienvenida, poder doctora. compartir con ustedes y con el auditorio estos resultados. Fíjate que nos dimos a la tarea de encuestar a 3,331 alumnos de la preparatoria de la Universidad del Valle de México para preguntarles un poquito, bueno, por dónde andan sus preocupaciones, cómo ven las cosas en el país. Y nos llama mucho la atención, Pati, que cuando les preguntamos, en su opinión, cuál es el problema más grave que enfrenta nuestro país hoy, 37% de estos jóvenes consideran que el problema más grave es la corrupción. En segundo lugar, la inseguridad. En tercer lugar, la situación económica. Y cuarto y quinto lugar ocupan las preocupaciones que debieran ser sus preocupaciones, que tienen que ver con oportunidades laborales y oportunidades de estudio. Esto, Pati, pues es muy revelador de cómo está la situación de nuestro país. Realmente los chavos debieran estar pensando en qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar y no estar preocupados por problemas como la corrupción. Lo que nos dice a nosotros, Pati, es que la corrupción ya realmente ha trascendido a todos los ámbitos y forma parte de la cotidianeidad. Yo, no sé ustedes, Omar, Pati, cuando yo tenía la edad que tienen estos chicos, 15, 16, 17 años, francamente sabía uno que había actos de corrupción, etcétera, pero no considerábamos que fuera el problema más grave del país. Pero también, doctora, hay que considerar que, por ejemplo, hoy las redes sociales, el Internet, claro, abren otra perspectiva a los jóvenes y a las personas, ¿no? En nuestra época pues no había eso. Mira, desde luego, y además el 32% de los chavos lo que nos dicen es, yo me informo particularmente a través de las redes sociales. Las redes sociales han venido a sustituir prácticamente a cualquier otro medio de comunicación como medio de información para los jóvenes. Entonces, sí tenemos una situación francamente preocupante. Qué bueno que los chavos estén conscientes, aunque ¿cómo le van a ir entrando ellos? Para resolver estas situaciones es otro tema sobre el que tendríamos que abundar de manera mucho más puntual. Nos preocupa, por ejemplo, que frente a la frase de si pudiera, me iría a vivir fuera de México, 79% de nuestros jóvenes preparatorianos creen que podrían o están pensando en irse a vivir fuera de México al extranjero. Y esto, pues, es un poco desesperanzador para nosotros, porque claro, dices, bueno, en sus manos está el futuro de este país y desafortunadamente no están viendo suficientes alternativas como para realmente pensar en quedarse y en salir adelante, ¿no? Entonces, creo que tenemos todos como sociedad y particularmente las universidades un reto gigantesco, ¿no? Tenemos que ayudarles a nuestros jóvenes a ver que en sus manos está cambiar esta situación para que realmente podamos hacer de México un país mejor, ¿no? Y hay muchos datos interesantes de hacia dónde se están orientando. Les preguntamos también, ellos, la mayor parte de ellos todavía no están en posibilidades de votar, ¿no? Claro. Porque todavía no tienen la mayoría de edad, pero les preguntamos que por qué candidato creen que votarían sus papás si las elecciones fueran el día de hoy. 50% nos dice por un candidato independiente. Es decir, son chavos que están buscando romper esquemas, ¿no? Claro. Y digo, lo que pasó, por ejemplo, con el Bronco en Nuevo León, pues es un claro ejemplo de esto. El Bronco tuvo un gran impacto a través de las redes sociales, que es el medio por el que los jóvenes se informan de mejor manera, y sí están pensando en romper con estos esquemas. Sí, creo que es interesante este punto porque las nuevas generaciones justamente ya están más alejadas de lo que es el significado de los partidos políticos, ya no les están llegando, ¿no? O los candidatos tradicionales. Por eso el valor de los independientes va a ser muy significativo. Claro. No sé si en estas elecciones estamos viendo poco a poco su introducción en la vida política de México, pero en un futuro podrían ser fundamentales y hasta llegar a ver puestos importantes. Sí, por supuesto, Mar, porque y un poco el tema es quién les está hablando a los jóvenes en este idioma que para ellos es realmente relevante, ¿no? ¿Y qué les están diciendo a los jóvenes? Doctora Poiré, fíjate que al respecto, yo te comentaba antes de entrar al aire de un artículo que escribió Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, hablando precisamente de la brecha generacional, y él decía que efectivamente este pensamiento de los jóvenes distinto los está haciendo votar en contra de lo tradicional, y no es un asunto de México,
es un asunto mundial. Claro. Sí, en contra de lo establecido, porque además de veras no ven como salidas, ¿no? Por ejemplo, 79% de los jóvenes también nos dice, perdón, que el precio del dólar les afecta mucho. La encuesta, fíjate, casualmente y digo que fue casual porque nosotros ya teníamos programado aplicarla, se aplicó en la semana en la que los precios del dólar se pusieron realmente creciendo de manera exponencial, y los chicos te dicen, 69% dice, el precio del dólar me afecta mucho. Entonces, sí realmente estamos teniendo temas muy importantes para los jóvenes. También consideran, por ejemplo, que el precio del petróleo va a tener implicaciones serias en la economía del país. Entonces, por una parte nos habla de un alto nivel de conciencia de los jóvenes y de información acerca de cuáles son los temas que están afectando de manera importante, ¿no? ¿Y qué hay que hacer, doctora? Ese es gran reto, sin duda. Pues muy interesante, sí, muy interesante esta encuesta. Gracias por dárnosla a conocer y la esperamos próximamente con más información tan interesante. Encantada de la vida. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora Poret. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día.